Estamos ante tu presencia una vez más, agradecidos por habernos traído a este lugar. Oro, Padre bueno de la gloria, por todos tus hijos aquí presentes y por aquellos hijos tuyos que por una u otra razón no están con nosotros en esta mañana. Donde quiera que estén, Señor, que los bendigas. Oro, Padre bueno, por cada familia aquí representada, por todos nuestros seres queridos que están en otros lugares, Señor, para que tu gracia, tu misericordia, tu amor los acompañe, Señor. Muchísimas gracias por habernos traído a este lugar. Desde de mañana tú removías nuestros corazones para estar aquí alabándote, Señor. Gracias por las alabanzas que tú nos has permitido cantarte para exaltar tu nombre, Señor. Padre bendito de la gloria, que en esta mañana tú hables a tu pueblo y que yo solamente sea, Señor, tu voz, tus gestos para que tú nos bendigas. Necesitamos escuchar tu palabra para crecer en ti, Señor. Para que en armonía contigo, Señor, nos mantengamos diariamente en nuestras vidas, Señor. Sí. Muchísimas gracias por cada hijo tuyo, por cada hija tuya, por cada niño, por cada joven que se dio cita a este lugar. Alabado sea, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Nos ponemos en pie, por favor, para la lectura de la palabra y vamos a abrir en la epístola de Santiago, que está en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1. Todos de pie, por favor. Y vamos a dar lectura el capítulo 1, desde el verso 19 hasta el 25. Repito, el libro de Santiago, la epístola de Santiago, en el Nuevo Testamento, y voy a dar lectura en el capítulo número 1, desde los versos 19 hasta el 25. ¿Tenemos ya todos, hermanos? Decimos amén. Como siempre, la palabra del Señor lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hacedores de la palabra. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y la persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Tomen asiento, por favor. La palabra del Señor nos describe y nos enseña y nos dice y nos afirma que nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza. Amén. Si es que en eso creemos, entonces nosotros tenemos la perfección de nuestro soberano. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Todo lo que somos nos hizo Él. Y es muy interesante que el Señor sabía lo que necesitábamos. Así es que Él decide darnos 2 orejitas y una boca. 2 orejitas para que escuchemos más y una sola boca. No nos da 2 bocas y una oreja. Interesante tener esto de que Dios nos ha regalado 2 orejas y una sola boca. En esta epístola Santiago nos hace comprender la importancia, hermanos, que significa el escuchar, el oír. Que no solamente los cristianos nos constituyamos en personas que estamos oyendo. No sé cuántos de ustedes se acuerdan la prédica de la semana anterior, de la pastora. No sé cuántos de ustedes se acuerdan del mensaje que yo di hace 2 semanas, hace 3 semanas. Somos muy rápidos para olvidarnos y a veces no digerimos esas bendiciones que escuchamos, nos olvidamos. Yo recuerdo en una ocasión, en una iglesia grande aquí en Orlando, se hizo una encuesta y se preguntaba a todas las personas que iban a la iglesia, ¿usted se acuerda, hermano, hermana, lo que predicó el pastor la semana anterior?
Y bueno, hermanos, el 98% de las personas se olvidaron de la prédica que el pastor habló. Eso quiere decir, hermanos, de que cuando escuchamos la palabra de Dios, no estamos atentos a lo que Dios quiere decirnos. En segundo lugar, no estamos nosotros consolidando la palabra de Dios para poner en nuestro cerebro, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y entonces nos constituimos en simples oidores. Y yo no estoy diciendo que este es el caso de nuestra iglesia. Estoy hablando en términos generales. Pero en esta mañana aprendamos, hermanos, lo que el Señor quiere decirnos. Que debemos ser oidores. Que hablemos menos, pero que escuchemos más. Yo quiero ser uno de ellos realmente. Así es que lo que les acabé de leer, vamos a reflexionar en lo que dice Santiago en la palabra. En el versículo 19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amados hermanos, cuando los padres de familia pudiéramos escuchar más a los hijos, darles más tiempo para que ellos hablen, para que puedan desfogar lo que hay en su interior, y nosotros les escuchamos, vamos a ser mejores padres. Vamos a ser mejores esposas y esposos cuando atentamente y con respeto escuchamos lo que nuestros cónyuges nos dicen. Vamos a estar en mejores condiciones cuando escuchamos en nuestros trabajos a nuestros superiores. Vamos a estar en mejores condiciones cuando damos cabida el consejo, la palabra de un pastor, de un hermano en Cristo. A veces nos gusta hablar mucho, hermanos, y procedemos a practicar nada. Mientras estamos en ese contexto de espera, al escuchar, aprendemos, hermanos. La interrupción que nosotros podamos hacer define nuestra falta de paciencia. Una persona está hablando conmigo, con usted, e interrumpe. ¿Y por qué interrumpe? Porque usted considera que sabe más que esa persona, porque no quiere escuchar. ¿Se ha dado cuenta usted muchas ocasiones, hermanos, que lo que está usted escuchando de esa persona no le interesa o cree que no sirve para nada, y entonces usted quiere intervenir en la conversación? No es así. Tenemos que dar cabida a que la otra persona hable. Yo quiero mejorar en esa área, hermanos. Quiero ser oidor. Y si estamos hablando de que debemos escuchar más a las personas, ¿cuánto más debemos de escuchar a las cosas del Señor? Dice la palabra del Señor que no estemos airados, que no estemos enojados, disgustados cuando estamos hablando. ¿Por qué? Porque mientras nosotros estamos con un corazón dolido por alguna otra razón y estamos amargados, inclusive muchas veces, sin darnos cuenta, lo que hablamos es tonterías que no sirven para nada. Pero si somos pacientes en escuchar y somos pacientes para detenernos un poquito en lo que está ocurriendo en ese momento, entonces vamos a tener una vida más agradable al Señor. Por ejemplo, le ha pasado a usted muchas veces que cuando va a algún lugar, más llámese supermercado, almacén, encuentra una barrera, una lucha de una persona que le trata mal, que no es eficiente para contestar, en fin. No nos dejemos nosotros contagiar por ello. Yo no quiero dejarme contagiar porque no estoy agradando al Señor. Y esa es una de las cosas que yo he tratado de pedir al Señor, de que me detenga, que configure mis sentimientos con otra perspectiva para amar al Señor, con otras ideas, con otras actitudes. Cuando escuchamos a las personas que están haciendo esto, no viene de Dios, es el enemigo que está al frente de usted. En el seno de la familia, hermanos, seamos más cautelosos. Dejemos que hable el cónyuge, dejemos que hable el hijo, dejemos que hablen las personas que están a nuestro alrededor. Pero especialmente cuando escuchamos la palabra de Dios,
forjemos en nuestro corazón un anhelo de mantener en nuestros oídos para que vaya a nuestro corazón y practicarlo. Yo siempre digo, hermanos, es tan fácil realmente quizás predicar o dar una conferencia. ¿Cuántas personas lo pueden hacer? Pero yo siempre me pregunto, ¿aquella persona que está predicando está practicando? ¿Aquella persona que en el seno de la familia estamos dando alguna cosa para mejorar? ¿Somos nosotros los primeros en practicar para tener la autoridad de decir esto se debe cambiar? No lo sé. La sensibilidad en el carácter de una persona representa el contagio, la comunión con el Señor. En la familia debemos ser nosotros personas que escuchemos. Hay ocasiones cuando yo estoy en el teléfono que me siento bastante frustrado y yo tengo que decir a la persona, por favor no me interrumpa, yo estoy hablando, porque no podemos hablar dos personas a la misma vez. Escúcheme y después le voy a escuchar el tiempo que usted quiera. Molesta. Es falta de sensibilidad, de respeto cuando usted está hablando y alguien le interrumpe. Yo quiero mejorar en ese aspecto porque no ha alcanzado todavía la mejoría notable que Dios quiere hacer en nosotros. Pero si estamos en una comunión perfecta con el Señor y vamos entendiendo la palabra, entonces vamos a mejorar, hermanos. El Evangelio es eso. El Evangelio es la forma de cómo podemos mejorar en nuestra vida cotidiana. Cuando nosotros hablamos de santidad, de fe, de amor, de tantas cosas, hermanos, y muchas veces hasta súper espiritualizamos tantas cosas, hagamos una reflexión y un inventario de nuestras vidas. ¿Cómo estamos nosotros oyendo a las personas? ¿Cuál es nuestra postura? ¿Qué estamos nosotros absorbiendo de las cosas que nos dice el Señor? Nos entra por acá, nos sale por acá. No, tiene que en nuestros sentimientos, en nuestra mente, en nuestro corazón, está totalmente embodegada, puesta las cosas que el Señor nos está diciendo. ¿Por qué razón, hermanos? Porque si es que nosotros solamente oímos la palabra de Dios y aún lo que leemos, no reflexionamos, no entendemos, no analizamos, no buscamos el porqué de las cosas, entonces no aprendemos nada. Todos en este lugar, yo estoy seguro, todos tienen celulares. Yo creo que no hay ninguna persona que pueda decir no tengo. Hay una bondad tan preciosa en este celular que es una tecnología que quisiera saberlo todo. Yo, por ejemplo, el entrar a ese website que dice biblia.com, BibleGate se llama.com, usted puede encontrar todas las versiones en español. Y entonces, si usted no comprende algo, bueno, ¿qué quiere decir esta palabra en griego? ¿Qué quiere decir esta palabra en hebreo? ¿Y a dónde me lleva esta otra versión? Entonces está usted enriqueciendo. Eso significa oír la palabra de Dios. Eso significa crear en su corazón un deseo, una hambre de mejorar, de crecer espiritualmente. Estamos concluyendo ya el año, hermanos. ¿Con qué celeridad nosotros almacenamos en nuestros corazones la palabra de Dios? ¿Qué tipo de cambio usted hay en su vida y mi vida? Las cosas que nosotros creemos que necesitábamos o necesitamos mejorar, ¿cómo estamos? ¿Cómo está? ¿Pudimos realmente, semana a semana que venimos acá, escuchar la palabra? ¿Pudimos mejorar nuestras vidas? ¿Fuimos verdaderos oidores? ¿Qué de las células que muchos de ustedes se reúnen los viernes? ¿Qué de las prédicas que escuchamos en la televisión o en la radio? Todo eso para nosotros es bendición. Y tenemos que clamarle al Señor siempre que nos ayude a ser oidores. La mucha palabrería, hermanos, causa frustración. Y dicen Proverbios, la mucha palabrería causa pecado. Pecamos a veces porque hablamos. El otro día estaba yo en un lugar esperando algo para llevarme a casa, un sándwich. Y desde que entró una señora hablaba tan en alta voz, pero en serio, hermanos, me hicieron esperar por ese sándwich 20 minutos como nunca. Pero esa señora no paraba de hablar. Y qué deseo que me daba, me dice, señora, por favor, ya, calle un poquito la boca.
pero no paraba de hablar durante los 20 minutos que estuve allí. Y habla, y estaba a una mesa con 5 personas. Ese es el tipo de personas que quieren manipular, monopolizar una conversación. Los apóstoles fueron oidores de la palabra del Señor. Por eso engendraron, se embarazaron con la palabra de Dios para después ellos poder participar. Para después ellos entender que la gloria del Señor había que compartir. Pero escucharon la palabra de Dios. No pueden, nadie, no podían ellos ni nosotros, si no anidamos, si no escondemos toda la palabra de Dios en nuestros corazones, poder compartir a otras personas. No se puede. Cuando vamos nosotros refrescando nuestras mentes de una prédica que hemos escuchado, que hemos leído, eso genera en nosotros alegría, hermanos, porque nos estamos acordando con qué dulzura el Señor habló en nuestros corazones. Cómo el Señor, justamente el domingo que necesité, el Dios habló a mi corazón. Y cuando escuchamos, hermanos, no pensemos, qué bueno sería que esta palabra sería para mi esposo, para mi esposa, para mi hija, para mi hijo, para quien quiera la familia. No, es para usted, es para mí. Porque Dios quiere moldear nuestras vidas, porque quiere que mejoremos. Una vez más, hermanos, quiero subrayar, el Evangelio es para hacernos mejores, porque la palabra del Señor dice eso, que la obra que la ha empezado, la perfeccionará. Él está perfeccionando su vida. Somos un material lindo, precioso en las manos del alfarero. Él está construyéndonos cada día, nuestra mente, nuestro corazón. Por eso somos diferentes, hermanos. Y por eso el Señor puede hacer la gran diferencia en nosotros cuando empieza a modelarnos nuestras vidas, cuando Él está haciendo como Él quiere. Por eso empecé diciendo que nosotros somos a su imagen y semejanza. Dice la palabra del Señor, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, amados hermanos, en nuestros corazones, los malos pensamientos, la malicia, la mala interpretación, no debe haber. Porque a veces gratuitamente nosotros podemos estar pensando mal de una u otra persona. Ese momento es para hacer una pausa y decir, Espíritu Santo, ayúdame, que no continúe mi cerebro, mi mente, dele y dele por algo que no me va a mí ayudarme. El día de ayer yo le decía al Señor, esta semana no voy a escuchar noticias. Así es que le anticipo a mi esposa que no voy a escuchar noticias. ¿Va a ver cómo me va? En serio. Porque a veces esas noticias, dele y dele y dele y dele, usted empieza a pensar y dice, pero ¿por qué esto? ¿Por qué este político ha hecho? Etcétera. No nos ayuda en nada. Yo no estoy diciendo que nos alejemos, hermanos, de las cosas que tenemos que saber. Yo recuerdo claramente que el doctor Billy Graham decía, yo quiero leer el periódico, yo quiero leer las revistas, yo quiero escuchar las noticias para orar por un mundo que está lleno de pecado. Sí. Y ya lo dijo también Jesús, cuando Él intercedía por todos sus hijos. Padre, yo no quiero que les quites del mundo, sino que los guardes de ellos. El Señor sabía que teníamos que desarrollarnos en un mundo pecaminoso. Así es que Él intercede diciendo, yo no quiero que tu Padre les quites del mundo, pero que los guardes de ellos. ¿De guardas de qué? De lo que es malo, de lo que es pecado, de lo que infecta el corazón, nuestra alma. De eso hablaba el Señor. Y eso es lo que tenemos que nosotros evitar. Por eso nos está haciendo esta reflexión Santiago, que no anidemos ninguna malicia, sino que nuestros pensamientos deben ser puros, nobles. Clamarle al Señor que cuando estamos desviando espiritualmente nuestras vidas, debemos pedir al Señor, Espíritu Santo, ayúdame a que este pensamiento inicuo no esté conmigo. Porque nuestros cerebros, dele y dele, un domingo prediqué sobre la mente, si ustedes se acuerdan. Porque estamos siempre pensando, estamos siempre absorbiendo cosas que no debemos, inconscientemente. Y ello pues produce en nosotros algo que podríamos llamar un estatus negativo. Y la palabra del Señor ya nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Podemos estar tan saturados de cosas que no sirven y nuestra boca inmediatamente explota. Cuando, hermanos, la palabra nos dice cantemos himnos, cantemos salmos, que tengamos siempre en nuestros labios la palabra que está fluyendo para compartir a la gente que está desesperada, que no tiene esperanza, hermanos.
La palabra es hermosa. Ayer nosotros regresábamos de Sabana, como les había dicho, hermanos, y tomamos un Uber, y esta señora era de Colombia, la que nos llevaba a nuestra casa, y como me encanta cuando yo estoy con mi esposa, mientras ella hablaba del Señor, dele y dele, yo oro para que el Señor siga dándole palabra a mi esposa. Y bueno, entendimos luego que ella estaba yendo a una iglesia. Cuando llegamos a la casa, oramos por ella. Qué alegría el saber, hermanos, que aunque una persona diga que es cristiana, necesita escuchar la voz del Señor. Era una madre soltera, una madre que vino desde Colombia con tantas situaciones que está ocurriendo en este país. Pero cuando hay una palabra fresca, cuando hay una palabra de ánimo, la gente recibe, absorbe. Eso es lo que tiene que fluir. Cuando el corazón de uno está totalmente saturado de la presencia de Dios y no está saturado de malicia, de malos pensamientos, de que mi importismo. Estamos saturados nosotros de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, y eso hace que nosotros compartamos con la gente. Continúa la palabra del Señor, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Mire la postura de Santiago. Es bastante elocuente, es formidable. Dice que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Ahora, ¿qué quiere decir esto de ser hacedores? Significa, hermanos, que cuando estamos hablando, por ejemplo, de que no mienta porque es pecado, yo tengo que hacer una pausa en mi vida. Escuché lo que dijo el pastor, la pastora, que la mentira es un pecado. Señor, yo confieso en mi intimidad contigo de que yo sigo mintiendo. Ayúdame. Entonces, ¿qué fenómeno está ocurriendo? Si es que se llama fenómeno. Es que estoy yo escuchando la palabra del Señor, estoy reconociendo mi pecado, mi falta, y estoy poniendo en manos del Señor para que Él me ayude en mi debilidad. Amén. Porque nosotros, hermanos, humildemente tenemos cada día que buscar del Señor, clamándole a que Él siga perfeccionando nuestra vida, que siga dándonos lo que nosotros deseamos. Amén. Y es un acto de humildad cuando nosotros entramos a la presencia del Señor y confesamos en nuestra confesión secreta con el Señor cuál es realmente nuestra debilidad, cuál es nuestro problema, que nadie va a saber sino solamente el Señor, y eso va a quedar entre usted y Dios. Pero aprendamos siempre, o practiquemos siempre, mejor diría, a conversar con el Señor y a decir: esto me está ocurriendo a mí. Eso significa, hermanos, que estamos escuchando, que estamos siendo oidores, pero nos convertimos en hacedores, porque la palabra me está redarguyendo. La palabra del Señor me está anunciando: cambia tu manera de pensar. El Evangelio es eso, hermanos, cambio. El arrepentimiento es cambio. Es la naturaleza humana la que a veces no me permite entender las cualidades del Señor. Pero Dios quiere que seamos unos hijos realmente que reconocemos la gracia de Dios. Y quiere que nosotros empecemos a establecer un campo no solamente de defensa espiritual, sino también de que podamos en condiciones que el Señor quiere compartir la palabra del Señor. Continúa el Señor y dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Miren, tremendo ejemplo, hermanos, ¿sí? Vamos al espejo, nos miramos, y en breve se acaba ese enfoque, esa vista de cómo somos nosotros físicamente. Y quizás el espejo nos puede permitir a preguntarnos cómo estamos en la presencia del Señor. No solamente puede ser el espejo, hermanos, una oportunidad para peinarnos o para ver cómo estamos bien arreglados, etcétera, sino para preguntarnos nosotros mismos cómo estamos en las cosas del Señor. ¿Qué ha ocurrido en nuestras vidas este año, hermanos? ¿De qué manera hemos podido consolidar el amor que el Señor nos dio a nosotros? ¿Cómo nos encontramos? Entonces dice la palabra del Señor que
Aquella persona que va al espejo se va para otro lado, se acabó el pensamiento de cómo es él. Y eso nos dice la palabra del Señor, que nosotros no podemos funcionar de esa manera, hermanos. Dios quiere realmente que vivamos en otra condición. No vayamos al espejo para mirarnos y que se acabe nuestro enfoque en la realidad de nuestras vidas. Santiago está apuntando eso porque estaba preocupado de la iglesia, de que eran tan tibios en las cosas del Señor, y está haciendo una reflexión para que el pueblo de Dios recuperemos lo que el Señor siempre ha querido en nuestras vidas. La palabra del Señor dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Cuál es entonces, hermanos, el premio que el Señor nos da a nosotros? Cuando hemos escuchado la palabra del Señor, hemos puesto en nuestro corazón, en nuestra mente, y empezamos a practicar. Hay tantas cosas que hemos escuchado en este año, en este lugar, hermano, usted lo sabe. ¿Cuánto de eso hemos aprovechado? Si hacemos un inventario, hermanos, de todas las cosas que el Señor ha hablado en nuestros corazones, hemos crecido espiritualmente. ¿Cómo nos encontramos? ¿Cómo vamos nosotros, hermanos, a concluir este año? ¿De qué manera? Nuestras vidas, ¿cómo se ha desarrollado durante esos casi 12 meses? La palabra del Señor, hermanos, tiene que anidar siempre en nuestros corazones, recordando siempre algo, hermanos. Aquí en esta iglesia, todo el tiempo les decimos: leamos la palabra, hermanos, oremos la palabra, oremos al Señor, clamémosle al Señor lo que nos hace falta. Cuando estamos conectados con el Señor y escuchamos la palabra del Señor, yo creo que está en nuestras vidas un anhelo de entender lo que hemos escuchado. Yo les pido, hermanos amados, cuando usted ha escuchado un pasaje de la Biblia aquí desde el púlpito, trate de digerirlo espiritualmente, trate de analizarlo. ¿Cuánto tiempo nosotros estamos dedicando a la lectura del Señor cada día? ¿De qué manera estamos analizando la palabra del Señor? ¿Cómo nos encontramos nosotros? Eso implica, hermanos, realmente un esfuerzo de nuestra parte. La vida cristiana es un cúmulo de sorpresas, de situaciones que no nos podíamos nunca esperar. Por ejemplo, lo que está ocurriendo a David, que quizás no le vamos a ver 4 meses que no puede tocar la batería. No esperaba a su esposa, nosotros tampoco. Esa es la vida, que implica lágrimas, implica sufrimientos, implica tantas cosas. Pero ¿cuán preparada ha estado Natalia para recibir eso? ¿Cuán preparada han estado sus niños? ¿Cuán preparados estamos nosotros como padres y como suegros? Bueno, ustedes acaban de ver esta mañana 2 semanas que le deja a su esposo que se quede con su niño de 7, 8 años, quizás para que le pase un vaso de agua, y ella viene a ministrar la palabra. Y yo quiero dejar a un lado de que ella es mi nuera, pero sí quiero hacer énfasis, hermanos, de la calidad de hija de Dios que es ella. Porque en nuestras vidas pastorales hemos visto, no con ustedes, pero en ese caminar con otras personas que venían a nuestra iglesia, si la esposa tenía un dolor de cabeza, se quedaba el esposo contemplándole el dolor de cabeza, y ahí se quedaba. ¿Saben lo que es eso, hermanos? No hay la suficiente integración en las cosas de Dios. No hay el suficiente compromiso. Y eso es lo que estoy hablando perfectamente en esta mañana. El que seamos practicantes de la palabra del Señor y no oidores. Lo que está haciendo Natalia, pues realmente para mí exhibe algo especial
que hay madurez en su vida. Todavía David sigue con un dolor tremendo. Recordemos que esa operación duró 3 horas. Pero sin embargo, Natalia tiene que seguir trabajando, atendiendo a sus hijos, viene a ministrar la palabra. Ese es el compromiso que todos tenemos que hacer. No esperemos que el cónyuge o el hijo está un poquito enfermo y yo no voy por quedarme con él. Usted no va a solucionar nada, hermanos. Hace muchas décadas atrás, recuerdo, hermanos, que yo me fui al hospital a emergencia con un dolor tremendo del apéndice. Finalmente los médicos en el hospital no entendían qué estaba pasando en mi cuerpo. MRIs y por ahí, por allá y nada. Hasta que a mediodía se explotó mi apéndice y se convirtió en una peritonitis. Y si ustedes saben perfectamente, la peritonitis la lleva a dónde? A la muerte, porque expresiona la pus, la materia en su intestino. Finalmente fui operado. Pero mi amada esposa, al saber que me operaron, decidió irse a la iglesia y no irme a ver en el hospital. Y para mí eso no significó un acto de crueldad de mi esposa, sino un acto de decir, yo me pongo de pie y me agacho ante usted, esposa amada. Porque fue en primer lugar a ver lo que Dios le mandó, a glorificar al Señor. Porque ella no podía sanarme bajo ningún punto de vista, pero sí podía pedir a la iglesia que ore por su esposo. Eso significa, amados hermanos, la integridad, el anhelo que nosotros debemos siempre perseguir. No se queden en casa por una cosa tan simple. Vengan a la iglesia. Encuentren el tiempo para tener comunión con el Señor. Encuentren el tiempo necesario para leer la palabra de Dios. Tenemos que tener mayor compromiso, hermanos. Sí, la vida de cristiano no es fácil ni será fácil, hermanos. Ya el Señor nos anticipó, ¿no es cierto? Y ustedes lo saben de memoria. Cuando el Señor nos anticipaba, nos decía, en el mundo tendréis aflicciones. Mas confiad en mí, yo he vencido al mundo. Ese consenso de sufrimiento, de lágrimas, de las finanzas quebradas, no trabajo, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos permite acercarnos más al Señor. Cuando hay lágrimas hay bendición, hermanos. Cuando hay sufrimiento hay lluvia de bendiciones. Pero ¿cuándo llegamos a eso? Cuando estamos practicando la palabra de Dios. Cuando estamos entendiendo lo que Dios nos está diciendo de semana a semana o diariamente. Nos está revelando porque Él nos ama, amados hermanos. ¿Para qué? Para que nosotros lleguemos a ver lo que nos está diciendo aquí. Que será bienaventurado en lo que hace. Seremos bienaventurados en lo que hacemos. Cuando recibimos el Evangelio con alegría de corazón. Cuando nuestro Señor se ha convertido en la prioridad número 1 en nuestras vidas. Si nuestro Señor Jesucristo esta mañana le preguntaría a usted, ¿cuál es? ¿O qué cosa es lo mejor que te ha pasado en tu vida? ¿Cuál es el testimonio que tú podrías dar? ¿Qué es lo mejor que recibiste en toda tu vida hasta ahora? Yo espero que todos podamos ir en coro, Señor, la salvación que me has dado. Amén. La salvación que me has dado. Porque no podíamos haber encontrado algo que sea mejor que la salvación. Usted y yo debemos estar felices, hermanos, entusiasmados, llenos del Señor, de saber que nos escogió un día. ¿Cuántas familias en esta ciudad, este día, este momento, esta mañana, se habrán quedado en casa porque no conocen al Señor, desesperados, llenos de problemas, angustiados? Ya viene Navidad y no tengo para nada. Pero nosotros, hermanos, cuando conocemos al Señor, cosa secundaria, buscamos primeramente el reino de Dios y el resto, ¿qué pasa? Viene por añadidura. Viene a montones. No nos damos cuenta cómo el Señor de una u otra manera nos fortalece, nos bendice, nos hace la provisión que necesitamos. Amén. Consciente o inconscientemente decimos, Señor, qué bueno que tú eres. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo estamos practicando la palabra de Dios. Porque usted y yo no nos hemos convertido en simples oidores. Estamos practicando, hermanos. Que los sufrimientos nos ponen más cerca del Señor. Y que después de eso viene una lluvia de bendiciones a nuestras vidas. De tal forma que tenemos que decir, Señor,
como que diría, ya no quiero más, Señor. Tengo tanto que me has dado en esta área. Tengo tanto en esta otra área. Porque eso es del Señor. Pero es una cosa muy importante que entendamos. Y estoy para terminar. Amados hermanos, escúchenme bien esto. El día en que nosotros nos apartemos de Dios y no entendamos que debemos ser hacedores y no oidores, ese día la mano del Señor no va a estar conmigo ni con ustedes. Y eso es un gran riesgo. Y eso yo no quiero y usted tampoco. Dios quiere seguirnos bendiciendo hasta cuando llegue el día que le diga, ven, buen siervo fiel. Por lo poco has sido fiel, por lo mucho te pondré. Ven y gózate en el Señor. Dios quiere eso, hermanos. Así que yo les pido, amados hermanos, que esta prédica ustedes hayan engendrado en su corazón, para que durante la semana puedan decir, Señor, ayúdame a practicar, a ser un hacedor de lo que he oído. No estoy haciendo lo que tú quieres de mí. Y nunca es tarde, hermanos. La gloria del Señor seguirá en nuestras vidas. No tenemos un Dios malo, no tenemos un Dios vengativo. Él quiere que nosotros sigamos creciendo. Por eso permite Él que escuchemos esta prédica. Yo necesito de esta prédica. Yo necesito ser más una persona que practique más de lo que predico. Yo quiero practicar más que predicar, para que el Señor vea mi corazón. Y entonces veo la gloria de Dios, veo las bendiciones del Señor, amados hermanos. ¿Estamos dispuestos entonces a ser hacedores, hermanos? Amén. ¿Estamos dispuestos? Amén. Amén. Tenemos nuestros rostros, hermanos. Padre, te adoramos en esta mañana y te bendecimos, Señor. Padre amado, abre mis oídos espirituales. Abre los oídos espirituales de mis hermanos para que nosotros seamos hacedores de tu palabra, Señor. Tú necesitas discípulos. Tú no necesitas solamente personas que escuchemos y nada más. Quieres que seamos hacedores de tu palabra. Ayúdanos a estar enamorados de ti, de tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, que tú seas todo en nuestras vidas. Que entendamos el regalo grande que nos dice la salvación. Gracias te doy por cada vida aquí representada, por sus familias, por tus hijos que no vinieron esta mañana. Que tu gracia, tu amor, tu misericordia, tu bendición, Señor, tu ayuda, esté con cada familia. Padre, en estos días antes de celebrar Navidad, regálale, Señor, los dineros que necesitan, Padre, la salud, el trabajo, la esperanza, Padre. Tú eres un proveedor, tú eres el Padre nuestro, tú eres el Dios grande y de misericordia. Señor, aquí en este momento, las familias querrán una u otra situación que yo no conozco, Señor, pero tú la conoces. Regálale, Señor, porque tú eres un Dios de gracia, Amén. de misericordia, de favor, Señor. Amén. Padre bueno de la gloria, tú nos trajiste con un propósito esta mañana escuchar esta prédica. Yo necesito ser, Padre Santo, un hombre, un pastor que practique más de lo que predico, Señor. Ayúdanos, Padre, a seguirte como tú quieres. Y, Señor, siempre habrá una lluvia de bendiciones en nuestras vidas. Que no nos quedemos, Señor. Anímanos, Padre Santo. Sacude nuestras vidas para que podamos ser, Dios mío, unos diamantes en tus manos. Y de esa manera tú fueras a usar nuestras vidas, Señor. Padre Santo, recorre, amado Espíritu Santo, recorre cada corazón en este momento. Padre bueno de la gloria, recorre cada corazón, cada vida. Habla a sus corazones y regálales, Señor, Padre Santo, en estos días lo que más necesitan, Padre. Te adoramos, Padre, te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.